Hola, ¿qué tal, amigos y familia de Fruto Abundante? Es un placer nuevamente que me acompañen a un video más de los viernes para parejas, viernes de matrimonios. Ya cumpliendo, ya tenemos mucho más del año que empezamos con estos videos, y yo espero que hayan sido de bendición para todos ustedes, con que un solo consejo de los que hemos compartido aquí te haya servido. Eso ya resulta una gran bendición para mí y seguramente para el hermano Rafa, con quien comparto este espacio de los viernes. Así que espero una vez más que te quedes hasta el final del video. Aguántate un poquito, son unos minutitos, y seguramente si abres tu corazón, si abres tu mente, va a haber alguna palabra que Dios va a sembrar en ti, o alguna verdad que te va a brillar. Y si a lo mejor dices, no, este tema ya lo aplico, ya lo sé, me es fácil, pues probablemente también te sirva como para explicarle a alguien más cuando esté atorado en algo, que tenga algún problema. Bueno, seas tú entonces la herramienta que le haga llegar ese mensaje que bendiga su vida. Así que como sea, quédate hasta el final del videito, regálanos una compartida, regálanos un like y déjanos aquí un saludito. A veces no lo vemos en el momento en vivo, pero terminando la transmisión, pues sí revisamos todos los mensajes y nos gusta mucho leer sus bendiciones. Así que, bueno, vamos a empezar el día de hoy sin más preámbulos. El tema de hoy, si pudiste ver por ahí el título del video, se llama No te aísles. Y es un tema que en esta ocasión va a servir tanto en lo personal como en lo matrimonial, como en la vida de pareja. Así que si también estás cayendo en este video y a lo mejor no aplica para ti los temas de matrimonios, este tema te aplica también, así que en lo individual. Te lo puedes poner, vamos a leer varios versículos en donde vas a ver que es un tema importante y un tema común, que pues todo el mundo pasamos por ahí, y sobre todo un tema que es importante tocar si estamos buscando una sanidad de nuestra alma, una sanidad de nuestros sentimientos. Así que bueno, vamos a iniciar, y vamos a iniciar sentando pues un fundamento básico que ya todo el mundo debemos conocer, y vamos a situarnos en el contexto de aquel tiempo en donde estaba Adán y Eva juntos. Y sabemos que Adán y Eva vivían en este paraíso después de que Dios culminó la creación con ellos dos, y vivían en este huerto perfecto, y lo que hacía más perfecta su vida era que ellos habitaban en una comunión con Dios, en una comunicación perfecta con Dios. Dice que lo veían, lo escuchaban, como platicar con Él cara a cara. Entonces lo fantástico que hacía este huerto, lo fantástico que hacía la vida de Adán y Eva, era esa relación personal, cara a cara, sencilla, sin mayor estorbo, con Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, ya conocemos la historia, en donde ambos caen en pecado, ambos cometen desobediencia, y es por este pecado que ahora sí que el pecado en aquel momento y hoy en día, el resultado es que nos aparta de Dios. Entonces, una vez que Adán y Eva caen en pecado, pues se ven apartados de su presencia. Para esto, la música es patrocinada por mi bebé, que aquí anda, les manda saludos. Y con este fondo musical vamos a buscar Isaías capítulo 59. Isaías 59, versículo 2, y nos los debemos memorizar. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La grave consecuencia de la desobediencia, la gravedad que hay en el pecado, es que dice que estos se levantan, nuestras iniquidades y nuestros pecados se levantan
entre Dios y nosotros. Y dice ahí al final, dice, hace que Él oculte su rostro para no oír. O sea, literal, Dios voltea y debido a esa iniquidad, debido a ese pecado, Él voltea y dice que no nos oye. Entonces esa comunicación se ve truncada, se ve cortada debido al pecado. Entonces hoy por hoy el pecado sigue haciendo lo mismo que hizo con Adán y Eva en su momento, que es apartarnos de Dios, que es cortar esa comunicación. Y todos sabemos también que otra consecuencia del pecado o otra consecuencia de la desobediencia es la muerte. Y aquí, bueno, todos conocemos Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces son consecuencias que todos aquellos que pecamos, todos aquellos que desobedecemos a Dios, estamos expuestos a estar apartados de su presencia, a estar apartados de la comunicación con Él, y que la paga de nuestro pecado sin Cristo Jesús es la muerte. Y un versículo más que quisiera que buscáramos ahí mismo en Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y entonces, empieza como, se desencadena, ¿no? El proceso. Se desencadena el proceso que es, dice, entró por el pecado y del pecado vino la muerte. Entonces, cuando estamos en un matrimonio, esto sucede exactamente igual. Todo malentendido, todo problema, todo mal de un matrimonio comienza cuando en algún punto le abrimos las puertas al pecado. Una vez que en un matrimonio se le abre la puerta al pecado, por donde sea, del lado que sea, del esposo o de la esposa, y el pecado que sea, lo veamos grande, lo veamos chiquito, en ese momento esta relación entra en una zona de peligro, entra en esta zona tenebrosa en donde sabemos que el pecado no se va a conformar con solo estar en una ocasión, sino que va creciendo, porque el final último del enemigo del pecado es traer muerte, es traer destrucción, es traer sobre todo la separación, hablando de las parejas. Entonces, cuando estamos hablando del pecado, pues no estamos hablando de un juego, no es nada más de, pues ya pequé o hice tal cosa o desobedecí y no pasa nada, ¿no? Sino el pecado es, repito, cuando se le abre la puerta a uno solo, entra esa muerte, entra esa destrucción. Y algo que leí por ahí me dio risa, no porque sea un juego, sino por lo simpático, por lo irónico que escribía este autor, que decía, el pecado engaña a 10 de cada 10, ¿no? O sea, el pecado es tan sutil y es tan atractivo que dice aquí, a 10 de cada 10 el pecado es capaz de engañar. O sea, el trabajo del enemigo, desgraciadamente, suele ser muy, muy efectivo. Y bueno, entonces uno de los consecuencias que vimos acerca del pecado, remontándonos otra vez a esta historia con la que empezamos de Adán y Eva, fue que una vez que ellos caen en la desobediencia, lo que ellos hicieron fue esconderse. Dice ahí que corrieron, que se escondieron, que se vieron desnudos y corrieron a esconderse de Dios, ¿no? Porque
sintieron vergüenza, sintieron culpa de lo que habían hecho y entonces fueron a esconderse. Hoy por hoy, la verdad es que actuamos exactamente igual a como actuaron ellos. Cuando cometemos algún pecado, cuando nos equivocamos, nuestra reacción normal pero no correcta es que nos aislamos, corremos a escondernos. Entonces, cuando hacemos esto de aislarnos, hay ahora sí que dos maneras. Hay quien se aísla de Dios, que por esa vergüenza, por sentirse indigno, por sentirse culpable, pues mejor se aleja, ¿no? Gente que en lugar de refugiarse en la iglesia porque cayó, porque pecó, porque está mal, es tanta su culpa, es tanta su vergüenza que dice, no, ¿cómo me voy a ir a parar a una iglesia? ¿Con qué cara voy a ir el domingo? ¿Con qué cara me voy a acercar a Dios en mi recámara? Es más, ya no quiero orar y qué pena abrir la Biblia. Y lejos de que sintamos esa confianza de acercarnos, nos aislamos. Bien nos deja por ahí en la palabra el versículo que dice: acercaos confiadamente al trono de misericordia, al trono de la gracia. Y es por esta tendencia que tenemos de escondernos, de aislarnos, de sentirnos tan indignos, tan culpables, tan sucios, que pues preferimos correr correr en sentido contrario. En lugar de correr hacia los brazos del Padre, corremos lejos. Y la otra es que también nos aislamos de las personas. A veces es tanta la culpa, es tanta la vergüenza de lo que hicimos, de la equivocación que cometimos, del fracaso que creemos que hicimos, que no queremos que nadie nos diga, que nadie nos hable, que nadie nos diga nada, ¿no? Y prefiero entonces encerrarme en mi mundito y contentarme yo solito y yo mismo encontrar la solución, pero no quiero que nadie se meta, ¿no? Y entonces hacemos esta actitud de coraza, hacemos esta actitud de encerrarnos, de decir, no me digas nada, no quiero ver a nadie, no, si alguien me manda un mensajito por ahí, a lo mejor se ha sido tu caso y la pastora manda un mensajito de decirte, oye, ¿cómo estás? No te hemos visto, no te has conectado, no has ido a los cultos, oye, así como que ni queremos abrir el WhatsApp y no, que haga de cuenta que no recibí el mensaje, porque nos cuesta mucho trabajo abrirnos de capa, ser honestos y que la gente pueda vernos en esa posición de equivocados, en esa posición que nosotros nos sentimos fracasados, que nos sentimos pecadores, que nos sentimos sucios, ¿no? Entonces, tomamos esta posición, repito, de que nadie se nos acerque, ni Dios o ni las personas. Y es una realidad que aquellos que pese a su fracaso, pese a su pecado, pese a su equivocación, se mantienen en contacto tanto con las personas como con Dios, pueden encontrar esa liberación poco a poco. Bueno, a veces es instantánea por la misericordia de Dios, ¿no? Pero a veces ese proceso inicia, y ese proceso de restauración, ese proceso de liberación, muchas veces no empieza simplemente porque no he permitido ese acercamiento con otras personas, no he permitido ese acercamiento con la iglesia y no he permitido ese acercamiento con Dios, creyendo que como si a Dios le pudiéramos esconder, como si Dios no pudiera ver nuestro corazón, como si Dios no pudiera vernos en nuestro escondite. Pero así como Adán le dijo, ¿dónde estás? Dios claro que sabía dónde estaba, pero quería ver la reacción, quería ver qué contestaba Adán. Entonces hoy así Dios nos dice, hace como que no nos ve en nuestro escondite y te pregunta, ¿dónde estás? Y tú haces como que no oyes y lo dejas en visto y le rehuyes, ¿no? Pero lo único que estamos haciendo es postergar, es que empiece ese proceso de sanidad y ese proceso de liberación, de perdón, de restauración de aquello en lo que hayamos caído. Quiero regalarte este otro versículo que está en el libro de los Hebreos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 3, si tienes por ahí tu Biblia. Hebreos capítulo 3, versículo 13.
Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense, yo quisiera que lo leyéramos nuevamente. Dice, exhortándonos los unos a los otros. Habla de relación entre personas. Si bien es cierto que hay que venir ante el trono de la gracia y hay que acercarnos a Dios, aquí la carta a los hebreos, la epístola de los hebreos nos dice unos a otros, o sea, entre hermanos, entre ustedes, entre personas, exhórtense. Y dice cada día. No dice de vez en cuando, no dice una vez al año, dice cada día hay que buscar la exhortación los unos de los otros. Y dice, hoy mismo, ¿no? Prácticamente ahí dice, entre tanto que se dice hoy. O sea, no te esperes a mañana, hoy acepta la exhortación de tus hermanos. Y dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque el no dejarnos exhortar, y hablo de exhortar, aquí a lo mejor exhortar se oye como pues el regaño, el sermón, el que, yo no quiero que el hermano venga y me esté diciendo, que me esté sermoneando, que me esté... Sí es hablar de exhortar, sí no suena a eso, no suena algo agresivo, algo invasivo, pero recordemos que aquí estamos hablando de que se puede exhortar con amor. Te pueden decir un consejo, te pueden decir una guía, te pueden decir una palabra, aún te pueden decir tus verdades con amor, y no deja de ser una exhortación. Y dice ahí cada día, y empieza hoy. No vaya a ser que el pecado te esté engañando, que tú estés creyendo que no pasa nada, que tú estés creyendo que no es necesaria esa exhortación, ese convivir. Dice, porque puede ser que se endurezca tu corazón. Te aislaste tanto, te cerraste tanto en ti mismo, que ese creer de que es el tiempo que necesitas estar a solas, lo que sea que te esté engañando. Dice, es un engaño, y lo único que va a hacer es que se endurezca tu corazón. Así que déjate exhortar, y para dejarte exhortar necesitas acercarte con alguien. Y acercarte con alguien pues no nada más es pararte ahí y esperar a que detecte que tienes mal, es abrirte de capa, es ser honesto y decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, hice aquello, cometí aquello, me equivoqué en esto, fracasé en esto, tomé esta mala decisión, estoy teniendo esta tentación, me pasó esto y no resistí, caí en la tentación, ¿no? Para que entonces la otra persona pueda exhortar. ¿Cuesta? Claro que cuesta, porque es aceptar nuestra vergüenza, es aceptar nuestra culpa, es aceptar nuestra equivocación. Y a veces, si cuando estamos a solas con Dios nos cuesta trabajo decir, Dios, la regué, y estás tú a solas, ¿cuánto más delante de otra persona, ¿no? Y alguien ha de decir, ay, pues, ¿qué se tiene que enterar si mi relación es Dios y yo? Y sí se oye muy padre, pero aquí claramente estamos leyendo que dice, exhórtense unos a otros, y empiecen hoy mismo. Claro está que tenemos que buscar y ser sabios en a quién nos vamos a acercar. No te vas a acercar con la más chismosa no, porque en la iglesia haya gente chismosa. No, ¿verdad? pero no con alguien que que no te va a dar una exhortación, sino que te va a juzgar, que te va a criticar, y luego de pronto ya te das cuenta que todo el mundo sabe tu pecado y todo el mundo sabe lo que hiciste, porque esa persona no era una persona madura, no era una persona sabia, o a lo mejor alguien que pues no era neófito en la palabra, como dice algún otro versículo, sino acércate con alguien que te va a instruir, a exhortar con amor y a la luz de la palabra, bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, aquí prácticamente este versículo nos está diciendo que la sutileza, el pecado es tan sutil que este engaño del pecado es tan sutil que necesitamos ser intervenidos todos los días. Necesitamos vernos ante los ojos de alguien más
para que nos diga en qué la estamos regando, para que nos diga en qué estamos mal y que entonces pueda iniciar nuestra restauración. Quiero regalarte otros 3 versículos. Si gustas anotarlos o traes tu Biblia ahí y quieres buscarlos rápidamente. Uno está en Santiago capítulo 5. Ay, siempre se me pierde. Aquí está, Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y vuelvo a lo mismo, nos enseñan, y está bien que el confesarnos delante de Dios, el ponernos de rodillas, el arrepentirnos, el ser honestos delante de Dios, está perfecto. Pero además dice, confesaos unos a otros. Dice, para que entonces pueda haber esa oración y puedan ser sanados. Porque la oración del justo puede mucho. Y repito, o sea, no es buscar y ser sabios ante quién nos vamos a confesar, ¿no? Porque también está esa gente que más que orar por ti quiere saber el chisme y te dice, ay, pero dime cómo fue y con quién fue para orar específicamente. Y no es que quieran orar específicamente, sino que quieren saber el chisme completo. También hay que tener esa sabiduría de saber a quién nos vamos a acercar, y si es a ti a quien eligen para confesarse, para que ores, tener esa prudencia, tener ese amor y tener esa misericordia de guardar el secreto, de guardar la discreción, ¿no? Pues guardar esta confianza que alguien tuvo contigo, ¿no? Pero vaya, lo que quiero aquí mostrar es lo importante que es el no aislarnos, no cerrarnos, sino que hay que confesar vuestras ofensas los unos a los otros, para que te exhorten y para que oren por ti. Entonces, caemos mucho en esa trampa de aislarnos, de decir, ay, yo solito, no me diga nadie nada, ya yo veré con Dios y no pasa nada, ¿no? Y no es así. Otro versículo que tengo por aquí es Proverbios 28:13, un proverbio muy conocido, Proverbios 28:13. Que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto es, repito, porque a veces nos aislamos no solamente de la gente, sino también de Dios. Es esa vergüenza, mejor no digo nada, mejor hago como que no pasó nada y me aíslo no solamente de mis hermanos, no solamente de mi familia, no solamente de mi esposo, de mi esposa, no es solamente con la gente que veo, sino también de Dios. Y aquí nos dice: no encubras tus pecados, porque aquel que los encubre no prospera, y aquel que los confiesa se puede apartar y entonces alcanzará misericordia. Y uno más en Salmos 32:3. Que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, ¿no? Volvemos a lo mismo, a no callarte, a ser honesto y a decir: me está pasando esto, hice esto, caí en esta tentación, me equivoqué ante Dios y, como leímos, ante los hermanos. Entonces, podemos ver que tanto a nivel personal como matrimonial, necesitamos intervención o fracasaremos, ¿no? Necesitamos de esta intervención de otras personas, o fracasaremos tanto en nuestra vida como en nuestro matrimonio. Y por ejemplo, a veces es que como matrimonio tenemos esa pena de pedir consejería. Se vale pedir consejería, se vale pedir ayuda, se vale decir: mira, estamos pasando por esto,
ya yo le quiero jalar de las greñas y él me quiere ahorcar porque ya no nos aguantamos, o estamos teniendo esta diferencia. Se vale pedir consejería, pero es que nos da tanta vergüenza, nos da tanta pena pedir ayuda y exponernos. Y es parte también de ese orgullo, porque cuando no quieres exponerte es porque tienes un orgullo que guardar, ¿no? Entonces, el no aislarse, el acercarse, el buscar ayuda es de bendición. Nadie está diseñado para vivir en aislamiento. Dios nos hizo seres sociales, Dios nos hizo, pues así nos diseñó para estar en convivencia unos con otros. Tan es así que cuando creó al hombre dijo, no es bueno que esté solo, ¿no? Entonces le tuvo que hacer una ayuda porque es necesario esta convivencia. Todos necesitamos los ojos de otros para vernos mejor, para vernos con detalle en qué estamos fallando. ¿Y quién más que pues la persona que vive contigo? ¿No? A lo mejor la gente que te ve por fuera, puedes decir, te pueden describir, no, pues él es, no hombre, él es bien atento, bien trabajador, es bien honesto, es bien cariñoso, y así es como se ve. Pero ¿quieres conocer realmente cómo es una persona? Pues pregúntale a la gente con la que vive, ¿no? ¿Quieres conocer a un hombre? Pregúntale a su esposa cómo es, pregúntale a sus hijos. ¿Quieres conocer verdaderamente el carácter de una mujer? Pregúntale al marido, pregúntale a los hijos, a los que conviven con ellos, ¿no? Ellos son los que realmente pueden, pues son esos que nos ven con lupa, que nos conocen en nuestros peores y en nuestros mejores momentos. Y algo que como matrimonio puede resultar en una gran desgracia es cuando no aprendemos a rendirle cuentas a nuestro cónyuge. Y es, por ejemplo, aquellas mujeres que no tienen ni idea de cuánto gana, cuánto es el salario de su marido. Porque el marido dice, yo que te tengo que andar diciendo, confórmate con que te doy tu gasto, confórmate en que pago los servicios, confórmate en que yo estoy manteniendo esto, pero a ti no tienes por qué saber, ¿no? Y es ese cerrarme, es ese guardarme esa información, es ese no ser honesto, ¿no? Entonces, no queremos rendir cuentas. O al revés, hombres que no tienen idea dónde va la mujer, ¿no? Que dice, ay, voy con mis amigas, pero no sabe a dónde fue. Y aquí entra mucho, sobre todo últimamente con estas corrientes feministas, de por qué le tengo que pedir permiso, y él por qué tiene que saber si no es mi dueño, y tantas ideas equivocadas, ¿no? Que hacen que no haya esta rendición de cuentas de amor. Voy a salir a tal persona, voy a tal lugar, llego a tal hora, y no es por control, no es por celos, no es por tenerte aquí manipulada, no, es simplemente ese aprender a rendir cuentas. Cuando tú aprendes a rendir cuentas ante tu cónyuge, empiezas, hay una sanidad en esa relación. O sea, se vuelve una relación sana, en la que él no tiene ningún problema en decirte todo a ti, y tú no tienes ningún problema en decirle a él en qué gastaste, en qué no gastaste, qué hiciste, qué no hiciste, y no como reporte empresarial, no como buscando represalias, ni para ver en qué te juzgo, no, simplemente como un ejercicio de salud mental, de salud de la relación, es aprender a rendir cuentas. Y otro problema en el que comúnmente las parejas caen o caemos es el no preguntar. No preguntar preguntas básicas, válgase la redundancia. Por ejemplo, el ¿cómo estás? ¿Cuándo fue la última vez que tu hombre o tu mujer le preguntaste a tu pareja ¿cómo estás? Pero no el ¿cómo estás? Clásico de ¿cómo estás? Y que realmente no estamos interesados en cómo estás, sino ya lo decimos mecánicamente. Cuando escribía esto en mi tema, me acordaba de que en la tarde, a mediodía, hay un noticiero a la hora de la comida. Hay un noticiero en donde así se presentan los conductores, y siempre ella le pregunta a él de las noticias, le dice, hola, ¿cómo estás?
y el otro no está ni terminando de contestarle bien cuando ella ya está hablando de su tema. Y todos los días a mí me da risa porque todos los días es igual. Ella le pregunta, ¿cómo estás? Y él apenas le está diciendo, bien, gracias, cuando ella ya está, bueno, les presentamos hoy. O sea, es una pregunta más por costumbre que por realmente preguntarle cómo estás, ¿no? Entonces, haz esa tarea de romper ese aislamiento. Tal vez la otra persona está aislada por lo que hizo, o por alguna herida, algo lastimó su corazón, algo pasó, algo se quebró, en algo se equivocó, hay alguna vergüenza, hay alguna culpa, hay algún dolor y se aisló. Y lo único que está esperando es que su pareja le diga, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás de verdad? Porque muchos no hablamos o no hablan de sus sentimientos porque dicen, pues nadie me pregunta, ¿no? A lo mejor sí tengo ganas de decirlo, sí tengo ganas de pedir ayuda, pero pues nadie me ha preguntado cómo estoy. Y a la primera que le preguntas cómo estás, pues era lo que estaba esperando, y entonces agarran, se abren y sacan todo lo que traían. Y dices, ¿todo eso traías guardado? ¿Por qué no me habías dicho? Pues porque nunca me habías preguntado, ¿no? Entonces esa persona había estado viviendo en ese aislamiento, en esa caparazón, en ese mundito en el que se encerró, repito, por alguna herida, por algún dolor, por algún fracaso, por culpa, por vergüenza, por pecado, por lo que sea, y simplemente la otra pareja nunca preguntó cómo estás, ¿no? O preguntar cómo está tu corazón. O sea, sentarnos a preguntar cómo está tu corazón, o cómo estás con Dios. Estas preguntas, sin lugar a dudas, dan pie a que digan, pues la verdad es que no me siento como siempre, he estado mejor, ¿no? O ya no siento esa alegría, o es que ya no tengo ganas de ir a la iglesia, o me he dado cuenta que ya no estoy buscando a Dios como antes, no sé qué me pasa. Y entonces pueden juntos ayudarse, pero fue necesario el romper ese aislamiento. Entonces, aquí el trabajo es de dos. Uno, el buscar no aislarse, pero también el otro, buscar romper el aislamiento de su pareja, ¿no? Ayudarlo, echarle un lazo, echarle una mano para que pueda romper ese estado y pueda entonces iniciar esa intervención, pueda iniciar entonces esa recuperación, pueda iniciar entonces ese perdón y esa liberación. Y es que es importantísimo, y ya lo hemos tocado varias veces, cuidar esas heridas del corazón, esas heridas en el alma, porque recordemos que una herida no sanada, una herida que aún duele, es el blanco perfecto del ataque del enemigo. O sea, justo ahí donde fuiste herido, justo ahí donde te duele, es donde él más te da, porque sabe que ahí estás débil, porque sabe que ahí va a echarle limón a la herida y va entonces lograr pues la estocada de muerte, ¿no? Por ahí hay una rendija, ahí entra, ahí ataca, y entonces es importante mantener estas heridas cubiertas, ¿no? Buscar esta sanidad. Entonces, cuando tú rompes ese aislamiento y le cuentas a otros lo que, o en este caso a tu pareja, lo que te hace mal, o a lo mejor no a tu pareja, porque a lo mejor tu pareja es la que te hace mal, y entonces cuando buscamos ayuda, consejería o ayuda pastoral, o con alguna otra persona, algún hermano, pero cuando tú rompes este aislamiento y hablas de lo que te hace mal o de lo que te está preocupando, a tu pareja sobre todo, repito, si es el caso, cuando tú lo cuentas, te estás protegiendo tu corazón de ese ataque del enemigo, porque ya lo expuse, ya lo hablé, ya la otra persona sabe por lo que estoy pasando, ya esa otra persona me puede aconsejar, ya esa otra persona está orando por mí. Y entonces tengo un refuerzo, tengo un respaldo de alguien que está ahí en la lucha conmigo. Y entonces cuando vienen esos ataques, cuando vienen esas tentaciones, tengo yo en quien apoyarme. Me recuerdo a aquellos que están pasando por alguna adicción, ¿no? De drogas o de alcohol, que les ponen estos padrinos, ¿no? En los que se están en la rehabilitación y en donde están en la rehabilitación, y les dicen, si sientes
las ganas de que vas a recaer, si te sientes en peligro, si de veras es mucha la tentación, háblame a la hora que sea y yo te ayudo. Y es la manera en que estos adictos logran no caer en esa tentación. Entonces, aquí el consejo es buscar ese alguien que te pueda ayudar en ese proceso, que conozca esa herida, para que entonces esa herida de alguna manera esté protegida del ataque del enemigo. Y si esa persona es tu pareja, cuánto más si es la persona que más te conoce, es la que está contigo todo el tiempo, es la que te puede dar una ayuda pues más certera, ¿no? Porque sabe de qué pie cojea, sabe exactamente por dónde sí, por dónde no, te sabe tratar con amor. Entonces es por eso lo importante de no aislarnos y de contarle, de atrevernos a ser honestos con nuestra pareja y decir, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto, cometí tal cosa, he enfriado mi relación con Dios, estoy batallando con esta tentación, lo que sea, me lastimaron de esta manera, no puedo superar esto, me siento solo, no sé, cualquier cantidad de cosas que estemos pasando. Es importante no aislarnos, sino acercarnos con nuestra pareja. Recuerden, y con esto yo quisiera que se quedaran, el rendir cuentas es un principio de la restauración. No puede, o sea, es un pilar básico el poder rendir cuentas, el poder ser honestos y decir, pasa esto, me reconozco en esta situación, me reconozco en este estado, me reconozco así, de esta manera, y entonces puede empezar esa restauración. Antes, sin ese factor de rendir cuentas, sin ese factor de poder hablar, simplemente esa restauración no va a llegar. Y bueno, para finalizar, quisiera que leyéramos 2 versículos más. Uno está en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿no? Entonces habla de ese ser sumisos, de ese quitarnos ese orgullo, esa soberbia de decir, no, yo siempre estoy bien, yo todo lo sé, yo sé cómo manejar la situación, yo no necesito ayuda de nadie, yo no necesito acercarme a nadie, nadie tiene por qué saber mis problemas. No, quitar esa soberbia, quitar ese orgullo, quitar eso de nuestro corazón y dice ahí, humíllense, y entonces dice el verso 6, para que Dios los exalte cuando llegue el tiempo, ¿no? Pero fue necesario primero humillarnos, fue necesario primero quitarnos esta soberbia y este egocentrismo, y entonces es que Dios a su tiempo nos va a exaltar. Y la última cita que quiero regalarte está en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. Entonces Dios aquí hablándonos nuevamente de la importancia de que seamos 2, que tú solo contra el mundo no puedes, que Dios nos hizo para no aislarnos, sino para socializar, sino para tener ese compañero que nos ayude, que nos exhorte, que ore por nosotros, que vea nuestros defectos, que sea nuestro respaldo, que sea nuestro apoyo, y que sea aquel que cuando caigamos nos levante. Y qué mejor que sea esa persona que decidiste que fuera tu pareja, ese mejor amigo, mejor amiga con la que te casaste, con el que te casaste, esa persona que está ahí, que es con quien convives todos los días. Qué bonito que sea esta persona
esa mi pareja, mi esposo, esta mi esposa, es aquella persona que conoce todo de mí, ante la cual yo no necesito aislarme, sino que le rindo cuentas, y es mi esposo, es mi esposa quien me levanta, quien me exhorta, quien ora por mí, quien me ayuda, quien es mi respaldo, quien no me deja caer, y si me caigo, ahí está para levantarme. Qué bonito, yo creo que esa es un nivel de relación tan padre. Es también una relación honesta, porque estamos reconociendo que no hay perfección, que no todos siempre vamos a estar viviendo en la santidad pura y ya casi que levitando, sino que vamos a cometer fracasos, vamos a cometer errores, vamos a cometer pecado, vamos a caer porque estamos en esta carne, porque estamos en este cuerpo, pero que Dios nos ha provisto de esta pareja, que Dios nos ha provisto de esta persona que va a estar ahí, y que cuando caigamos nos va a levantar, que va a orar por nosotros y va a exhortarnos. Entonces, el consejo de esta tarde, de esta semana es: no te aísles, no te metas en tu caparazón, no te metas en tu propio mundo, sino ábrete, habla, ya sea con tu esposo, con tu esposa, y si no es el caso, habla con algún hermano en la iglesia. Alguien que te pueda aconsejar, alguien que te pueda servir como persona que ora por ti, que te exhorta, que te levanta, que es tu respaldo. Pero habla, no te aísles, porque cuando nosotros aprendemos a rendir cuentas, encontramos bendición, encontramos restauración y encontramos libertad. Y a libertad fuimos llamados. Así que no te quedes ahí atorado, toma tú la decisión, rompe el aislamiento. Si está en tus manos romper el aislamiento de alguien más, hazlo con preguntas honestas, dedícale tiempo, dedícale ese amor, y para que seas ese canal de bendición que la otra persona está esperando. Así que bueno, hasta aquí nuestro tema de hoy. Llévate de tarea esta reflexión. Pide perdón si has estado sumergido en esta soledad, que tú solito has dicho: nadie me quiere, nadie me entiende, qué vergüenza aceptarlo, nadie me va a comprender, y te has aislado. Pide perdón y pídele a Dios que te muestre esa persona, si es que no estás casado, a la cual puedes acudir. Y si estás casado, haz este ejercicio de hacer de tu pareja este cómplice tuyo, este compañero tuyo, esta persona que va a ser tu red de apoyo hasta que la muerte los separe. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la semana, en los cultos presenciales y en los cultos que seguimos aquí por línea. Es un placer estar con ustedes. Regálenos un like y saludos de Elisa. Dios les bendiga. Buenas noches. Adiós.